El fantasma de la ópera. ¿Quién era realmente el hombre que se escondía debajo de la Ópera de París? ¿Qué es lo que Eric espera de Christine? ¿Puede Christine ver su rostro? ¿Por qué su obsesión de control por ella? Descúbralo en esta, la segunda parte de El fantasma de la ópera. Bien, ya con ustedes, en medio del caos de una representación, ocurre uno de los acontecimientos más recordados de la historia. La enorme araña de luces de la ópera cae sobre el público. El fantasma ha dejado claro que no está jugando. Después, Christine desaparece. Eric la ha llevado a su mundo subterráneo. Y aquí la historia entra definitivamente en la obscuridad. Christine descubre quién es realmente el hombre que se esconde detrás de la máscara. Descubre su rostro, descubre su refugio y descubre también la dimensión de su obsesión. Eric le presenta su mundo y trata de convencerla de que permanezca con él. Pero Christine quiere regresar a la superficie, quiere regresar con Raúl. Mientras tanto, Raúl intenta encontrarla y en su búsqueda recibe ayuda de un personaje misterioso conocido como el Persa, quien conoce el pasado de Eric y sabe que el hombre no es ningún fantasma sobrenatural. Es un ser humano, un hombre extraordinariamente inteligente y peligroso. La búsqueda conduce finalmente a Raúl y a Persa hacia las profundidades de la ópera. Pero Eric los captura y prepara para ellos una terrible trampa. Christine se enfrenta entonces a una elección terrible. Eric le exige que lo acepte, y si ella lo rechaza, amenaza con destruirlo todo. Christine comprende que la vida de Raúl está en peligro y entonces ocurre algo inesperado. Christine, a pesar de su miedo y de la repulsión que inicialmente siente ante el rostro de Eric, se acerca a él con mucha compasión. Lo trata como un ser humano. Y ese gesto cambia algo dentro de Eric, porque quizás por primera vez en su vida, alguien no está huyendo de él. No lo está golpeando. No lo está despreciando. No lo está mirando como si fuera un monstruo. Y alguien simplemente le ha mostrado compasión. Y Eric comprende algo que nunca había entendido: que el amor verdadero no puede obtenerse mediante amenazas. Por eso decide dejar libre a Christine y permite que ella y Raúl escapen. El hombre que había aterrorizado a toda la ópera finalmente renuncia a aquello que más deseaba. No porque haya dejado de amar a Christine, sino porque comprendió que si realmente la ama, tiene que dejarla libre. Y después de esto, Eric desaparece. Christine y Raúl abandonan París y el mundo vuelve a preguntarse: ¿qué fue realmente aquel misterioso fantasma? Pero el narrador nos deja conocer finalmente una parte de su pasado. Eric no era un fantasma, era un hombre deformado desde su nacimiento, rechazado por la sociedad, que había aprendido a vivir ocultándose. Había viajado, trabajado como artista, constructor e inventor, y había desarrollado habilidades extraordinarias. Finalmente encontró en la construcción del Palais Garnier el lugar perfecto para crear su mundo secreto. Y así nace la leyenda. El hombre se convirtió
en fantasma. La máscara se convirtió en su rostro y la obscuridad se convirtió en su hogar. Y quizás ahí está la verdadera grandeza de Gaston Leroux, porque pudo haber escrito simplemente una historia de terror, pero escribió algo mucho más profundo. Escribió sobre la belleza y la apariencia, sobre el amor y la acepción, sobre la soledad, sobre el rechazo, sobre el deseo de pertenecer y sobre una de las cosas más peligrosas que puede hacer un ser humano: confundir el amor con la posesión. Gaston Leroux murió en Niza el 15 de abril del año de 1927, dejando una extensa obra literaria. Pero El fantasma de la ópera terminó convirtiéndose en su creación más conocida y fue adaptada innumerables veces para el cine, para el teatro y posteriormente para el famoso musical. Y ahora podemos apagar un poco la música, porque quizás la pregunta más interesante no sea ¿quién era el fantasma? La pregunta es ¿qué había detrás de aquella máscara? Había un hombre que quería ser amado. Y esa es precisamente la tragedia, porque nadie debería tener que esconder su rostro para sentirse digno de amor. Pero tampoco puede exigirse amor por la fuerza. Tal vez todos tenemos alguna de esas máscaras. La utilizamos para esconder nuestras heridas, otras para ocultar nuestros miedos y algunas simplemente porque alguna vez alguien nos hizo creer que no éramos suficientemente buenos para ser vistos. Pero la historia de Eric nos deja una enseñanza. La compasión puede descubrir al ser humano que existe detrás de una apariencia. Pero el amor solamente puede existir cuando dejamos libre a la persona que amamos. Y quizás cuando escuchemos nuevamente aquella música, ya no escucharemos solamente al fantasma de la ópera. Escucharemos también a un hombre que, desde la obscuridad, pasó toda su vida esperando que alguien pudiera mirarlo más allá de su máscara. Quizás todos tenemos una máscara. La diferencia está en saber cuándo debemos quitarla de nuestra cara. Pero aquella noche, Christine descubrió algo que cambiaría para siempre su manera de mirar al hombre que se escondía detrás de aquella máscara. Porque el fantasma no era solamente un monstruo, era un hombre, y para conocer al hombre, primero tendríamos que entrar con él en la obscuridad. Ojalá que esta historia de El fantasma de la ópera le haya motivado a entender un principio tan importante. Por eso le recomiendo siempre, cuando cerramos la última página de un libro, lo terminamos cuando lo asimilamos, lo pensamos, lo analizamos y sobre todo lo compartimos con los demás. Ese es el verdadero sentido de leer una obra literaria o de leer un libro. Mi nombre es Samuel Terrero, yo regreso en la próxima. El fantasma de la ópera. Hasta la vista.